Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar ya con otro tema. Vamos a hablar ya acerca de lo que es otro órgano importantísimo, que es una de las glándulas de mayor tamaño, que es el hígado. Y posterior a eso, al hígado, vamos a hablar de sus anexos, que son las vías biliares. Bueno, entonces, antes de comenzar, como les había anticipado, les he mandado un mensaje que tienen 5 minutos para poder ingresar a la sala y también para colocar la asistencia. Posterior a eso, pues se va a cerrar la entrada y se va a cerrar el chat. La persona que tiene alguna duda o algo, solamente levanta la mano, porque hoy no va a poder hablar, ¿no? Ya lo hemos inhabilitado a todos. Entonces, el que quiere hablar, levanta la mano, ¿ya? Esa es una nueva regla. Y por favor, para todas las clases, son 5 minutitos desde que mandamos. Entramos, tenemos 5 minutos para poder colocar la asistencia y entrar a la clase. Posterior a eso, pues no van a poder ingresar, a no ser que van a estar en la espera para que yo vea prudente y puedan ingresar. ¿Listo? Me imagino que está comprendido, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de hígado y vías biliares. Empezamos con este órgano glandular que es bastante importante. El hígado es uno de los órganos más grandes de todo el cuerpo. Es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo. En el hígado, todas las sustancias absorbidas pues van a llegar a la parte del hígado. Todas las sustancias absorbidas del tubo digestivo primero se dirigen al hígado, como a través de la vena porta hepática. Es decir, que van a llegar pues todas las sustancias, excepto los lípidos, que son las grasas. El hígado almacena glucógeno y secreta la bilis. Para considerar, el glucógeno es el azúcar que va a depositarse en el hígado. Nosotros, cada vez que consumimos un alimento y este contiene glucosa, que es el azúcar. Entonces, una vez que entra la glucosa, el azúcar, a nuestra sangre, pues inmediatamente la glucosa llega al hígado. Y en el hígado, esa glucosa se deposita y se denomina como glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Es la glucosa que está depositada en el hígado. Y está almacenando. El hígado almacena glucosa. Y ese almacenamiento de glucosa, repito, se llama glucógeno. Entonces, el glucógeno está ahí almacenado hasta cuando sea necesario. Por ejemplo, en el momento que nuestro cuerpo necesite azúcar, entonces el hígado va a hacer que libere el glucógeno y cuando llegue a la sangre se va a convertir en glucosa. Y así es como va a tener energía nuestro cuerpo, ¿no? El glucógeno, la glucosa, una de las funciones que tiene es dar energía. Bueno, la otra función que tiene el hígado también, aparte de almacenar glucógeno, es secretar la bilis. La bilis va a ser secretada por la parte del hígado hacia las vías biliares. Pero, ¿qué color es la bilis? La bilis tiene un color amarillo amarronado. Incluso es un color amarillo verdoso. ¿Para qué sirve la bilis? Para la emulsión de las grasas. Emulsión significa para poder dividir el tejido adiposo. Entonces, el hígado es considerado uno de los órganos mayores, más grandes del cuerpo después de la piel. O sea que, número 1, el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y el que le sigue, la glándula más grande del cuerpo, es el hígado. Tanto así que pesa 1.500 gramos, 1,5 kilos aproximadamente, que equivale el 2,5% del peso corporal en una persona adulta. Muy bien. Bueno, también podemos añadir que en un feto maduro, el hígado actúa como un órgano hematopoyético. ¿Qué significa esto? Significa de que después del nacimiento, ya cuando ya es un feto maduro, el hígado va a ser un órgano hematopoyético, significa formador de glóbulos rojos.
hasta que pasa pues unos añitos y luego ya se cambia la médula ósea, y la médula ósea ya va a ser el órgano hematopoyético, y el hígado se va a convertir en un órgano que almacena glucógeno y secreta bilis. Entonces, en resumen, el hígado, ¿qué función tiene? Almacenar glucógeno y secretar la bilis. Pero en una etapa del feto maduro actúa como un órgano hematopoyético, que significa productor de sangre. Bueno, la bilis, ¿cuál sería el mecanismo? Estamos hablando de sus generalidades primero. La bilis sale del hígado. Es decir, que si vemos acá la parte del hígado, pues de ahí sale la bilis por los conductos hepático derecho y hepático izquierdo. Entonces, una vez que sale por los dos conductos hepático derecho y hepático izquierdo, van a formar el conducto hepático común. Y luego, pues tenemos al conducto cístico. El conducto cístico, que es el que va a dar origen a la vesícula biliar. Y en resumen, podemos indicar entre el conducto hepático común y el conducto cístico se va a formar este conducto principal llamado colédoco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma el conducto colédoco? El conducto colédoco está formado por conducto hepático común y el conducto cístico. Los dos forman el conducto llamado colédoco, que pasa por la cara posterior de la primera porción del duodeno, pasa por la cara posterior de la cabeza del páncreas, perfora al páncreas para unirse al conducto principal del páncreas, y así formar la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Así que esa es una de las funciones. Ahora, ¿qué función tienen estos conductos? Los conductos tienen la función de transportar la bilis para que llegue al intestino y también transportar la bilis para que llegue y se almacene en la vesícula biliar. Entonces tiene dos finalidades, ¿no? Bueno, así que esa es una de las características. Y por último, el hígado produce la bilis continuamente entre las comidas. Se acumula y se almacena en la vesícula biliar. Es decir, que cada alimento que yo coloque en la boca, ese alimento que coloque en la boca me va a hacer secretar bilis por el conducto hepático derecho, izquierdo, y va a ingresar a la vesícula biliar cada vez que yo ingiera un alimento entre las comidas. Y cuando ese alimento ya se transforma en quimo, va a pasar por el píloro, va a llegar a la segunda porción del duodeno y ahí se contrae la vesícula biliar para secretar la bilis y de esa forma llegar a ese bolo, a ese quimo ya transformado, ¿no? Y ya saben qué función tiene, ¿no? De poder, la bilis tiene la función de ser un emulsionante de grasas, de dividir, de separar el tejido adiposo. Bueno, entonces esa es una de las funciones que tiene. Bueno, vamos a seguir continuando. Antes vamos a... Bien, muy bien, creo que ya han colocado toda su asistencia. Acabo de cerrarlo. Y bueno. Perfecto. Muy bien, ya se ha cumplido lo que es el tiempo. Acabamos de cerrar lo que es la entrada a la clase y bueno, no se olviden que es importante la asistencia. En cualquier momento también lo voy a abrir, por favor, el chat para que ustedes puedan ir colocando nuevamente la asistencia para volver a verificar. ¿Ya? En la primera parte y segunda parte que vamos a ir colocando. Así que van a estar atentos, por favor. Bien, el hígado es el que ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho. Como pueden ver en esta imagen, aquí tenemos el hipocondrio derecho, ¿no? HD, hipocondrio derecho. Entonces, ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho, parte del epigastrio superior
y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. Un pedacito del hipocondrio izquierdo, ¿no? Se encuentra mayormente en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y una partecita en el hipocondrio izquierdo. El hígado va a estar ubicado profundamente a las costillas, a la costilla 7 hasta la costilla número 11 del lado derecho. Luego, este cruza la línea media hasta la altura del área del pezón. Y luego también podemos indicar que este se va moviendo juntamente con el diafragma. Entonces, una característica que tiene es de que el hígado va a tener los mismos movimientos que el diafragma. Si hace inspiración y expiración, pues va a tener los mismos movimientos. Bueno, un dato importantísimo, un dato importante. Por ejemplo, el hígado como tal, como así lo están viendo, tiene acá algo que brilla. Ese brillo que tiene el hígado es una cápsula que envuelve al hígado. La cápsula se la llama la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason es la cápsula del hígado, la cual va a envolver en toda su superficie. Excepto en la cara posterior, porque la cara posterior tiene un área que se llama área desnuda, ¿no? Donde no llegan ligamentos, que vamos a ver enseguida. Pero la mayor parte del hígado está recubierto y envuelto por la cápsula de Gleason. Bueno, el hígado para su estudio se divide en dos caras. Esta que estamos viendo es la cara diafragmática. La cara diafragmática, ¿qué posiciones tiene? Una posición anterior, una posición superior y por detrás una posición posterior. O sea que la cara diafragmática es anterior, es superior y es posterior por detrás. En cambio, que la cara visceral es la que se encuentra abajo. Cara visceral, que está en la parte posterior e inferior. Y finalmente las dos caras, tanto la cara diafragmática como la cara visceral, van a estar separadas por el borde inferior. Todo esto se denomina borde inferior. Entonces el borde inferior separa las dos caras. Cara diafragmática de la cara visceral. Esto que estamos viendo por acá, esto es lo que llamamos el borde inferior del hígado. ¿Qué separa el borde inferior del hígado? Separa la cara diafragmática de la cara visceral. Bueno, y así es como vemos, ¿no? Además, podemos indicar que encontramos algunos medios de fijación. El hígado es uno de los órganos que tiene varios medios de fijación. Un medio de fijación, por ejemplo, son sus ligamentos. ¿Qué ligamentos encontramos? Por ejemplo, tenemos acá a un ligamento llamado falciforme. El ligamento falciforme es el que va a separar el lóbulo derecho del hígado y el lóbulo izquierdo del hígado. Este ligamento falciforme se extiende desde el hígado hacia la pared anterior del abdomen. Del hígado hacia la pared anterior del abdomen. Luego tenemos por debajo de este ligamento falciforme otro ligamento que se llama ligamento redondo del hígado. Este ligamento redondo del hígado se extiende desde el hígado hacia el ombligo. Hacia el ombligo. Por eso se llama ligamento redondo del hígado. El ligamento falciforme en la parte superior, ligamento falciforme, en su parte superior va a formar un ligamento que se llama ligamento coronario. Este ligamento coronario está hacia el lado izquierdo y está hacia el lado derecho. Pero este ligamento coronario va a rodear a una vena que es la vena cava inferior. Y lo más importante, el ligamento coronario, cuando se extiende hacia la parte izquierda, ese ligamento coronario se va a transformar en ligamento triangular izquierdo.
El ligamento coronario, cuando se dirige al lado derecho, también se va a transformar en ligamento triangular derecho. O sea que va a existir dos ligamentos triangulares, izquierdo y derecho. Esos ligamentos triangulares, ¿de dónde se originan? Del ligamento coronario. Bueno, esos son algunos de sus ligamentos como medios de fijación. La cara diafragmática del hígado. Aquí tenemos la cara diafragmática del hígado. Y como habíamos indicado, ¿qué posiciones tiene la cara diafragmática? Vean la imagen. Una cara anterior, una cara superior y una posterior. Lo que habíamos indicado, ¿no? La cara diafragmática está en una parte anterior, superior y posterior. Entonces, en esto se toma en cuenta el hígado, la cara diafragmática, que es esta, que es convexa, tiene una pared anterior, una pared superior y una pared posterior. O sea que todo esto, repito, se llama cara diafragmática. Luego, tenemos acá la cara visceral, que está en la parte inferior. Bien, además, esta cara que vemos acá, que es la cara diafragmática, se va a relacionar también con la cara inferior del músculo diafragma. Esta línea blanquecina que vemos es la cara inferior del diafragma. O sea que se relaciona. Y así es como vemos esta imagen que tenemos acá. Este es el riñón, aquí está el hígado, aquí está el riñón y aquí está el hígado. Bien, ahora vamos a hablar de que el hígado presenta unos espacios llamados recesos subfrénicos. ¿Cuáles son los recesos subfrénicos? Receso subfrénico, que es uno de los principales, y tenemos otro receso, ¿no? Que es el receso hepatorrenal. Entonces, esos son los dos espacios o recesos importantes que tenemos. Receso subfrénico, porque se localiza debajo del diafragma. Receso hepatorrenal, porque está entre el hígado y el riñón. Este receso hepatorrenal se llama también la bolsa de Morrison. La bolsa de Morrison es un espacio que está entre el hígado y el riñón derecho, ¿no? Entonces puedo llamar receso hepatorrenal o llamada bolsa de Morrison. Y este dato que es importante, por ejemplo, tenemos el ligamento falciforme que habíamos indicado se extiende del hígado hacia la pared anterior del abdomen. Vamos a detallar un poco más. Hablamos del receso hepatorrenal o llamada bolsa de Morrison. Este receso hepatorrenal o llamada bolsa de Morrison es una extensión en sentido póstero superior hacia el espacio subhepático. También podemos indicar que está por encima de este espacio llamado subhepático. Es decir, el receso hepatorrenal, vuelvo a recalcar, este se localiza en la parte posterior y superior al espacio subhepático. Además, este va a estar entre la cara visceral del hígado y el riñón y su glándula suprarrenal derecha. Así que es un dato importante. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, también que anteriormente este se va a comunicar con un espacio que se llama subfrénico derecho. Una pregunta, ¿qué son los recesos? ¿Qué serán estos recesos que vemos acá? Los recesos son espacios potenciales que solo contienen líquido peritoneal, suficiente como para lubricar las membranas peritoneales. Pasamos al siguiente segmento que se llama espacio subhepático. Este que lo habíamos mencionado acá, espacio subhepático. Este espacio subhepático
es aquel espacio que contiene los siguientes órganos. Para poder ver el espacio subhepático, nosotros tenemos que elevar el hígado. Debemos elevar hacia arriba al hígado para poder encontrar todo este espacio llamado espacio subhepático. ¿Qué órganos contiene el espacio subhepático? Contiene al estómago, contiene al vaso y también contiene pues a la vesícula biliar, ¿no? Que es su característica principal. Entonces, esos son los órganos que encontramos en este espacio subhepático. Entonces, el vaso, el estómago y también la vesícula biliar y la cara visceral del hígado, ¿no? En este caso. Pero estos son considerados como órganos del espacio subhepático. Bueno, aquí vamos a hablar de un área que es especial. Ya habíamos indicado esto, cómo se llama, receso subfrénico. Y este otro, receso hepatorrenal. Los dos recesos, que son espacios potenciales, van a formar en sus extremos la hoja anterior del ligamento coronario. Y el otro, la hoja posterior del ligamento coronario. Esos son dos espacios importantísimos. Así que aquí podemos encontrar un área también importante que es el área desnuda del hígado. El área desnuda del hígado se encuentra entre la hoja anterior del ligamento coronario y la hoja posterior del ligamento coronario. Ahí es donde nosotros encontramos a esta famosa área desnuda del hígado. Todo esto es el área desnuda. Entonces está localizado entre la hoja anterior del ligamento coronario y la hoja posterior del ligamento coronario. Y así consideramos que esto se llama el área desnuda del hígado. Bueno, esta área desnuda del hígado se la llama así porque no está en contacto con el diafragma y no va a tener no hay una cubierta por un peritoneo. Por eso se considera área desnuda porque está expuesta, porque no está recubierta de peritoneo y tampoco va a estar en contacto directo con el diafragma. Entonces es un área libre que se considera como área desnuda porque no va a estar recubierta ni protegida por nadie. Bien, ligamento coronario. Este que lo habíamos indicado en un principio. Este es el ligamento coronario, por si acaso, que está en el borde superior del hígado. Este ligamento coronario, repito, se ha formado gracias al ligamento falciforme que forma el ligamento coronario. Y este ligamento coronario en ambos extremos forma ligamentos triangulares izquierdo y derecho. Entonces, este ligamento coronario lo vamos a ver visto por arriba. Así es como se ve el ligamento coronario. Entonces ahí tenemos el ligamento coronario. Y este ligamento coronario lo que hace es separar, ¿ya? O está localizado en el área desnuda. Además, el ligamento coronario derecho o izquierdo van a formar otros ligamentos. Por ejemplo, aquí tenemos el ligamento coronario, que en el extremo izquierdo va a formar el ligamento triangular izquierdo. El ligamento coronario del lado derecho, en su extremo también va a formar el ligamento triangular derecho. Entonces, esos son los dos ligamentos triangulares, triangular izquierdo, triangular derecho, que se originan del ligamento coronario. Y un dato importante, en el área desnuda encontramos a la vena cava inferior.
la desembocadura de la vena cava inferior y también cruza el profundo surco de la vena cava inferior, que va a estar situada en el área desnuda. En otras palabras, la vena cava inferior se localiza en el área desnuda. Muy bien. Hasta ahí podemos hablar sus características de la parte del hígado. Ahora vamos a hablar de su cara visceral. Bueno, la cara visceral del hígado, como vemos en esta imagen, va a estar cubierta de peritoneo, excepto donde no está cubierto por peritoneo. En la fosa cística, donde está alojada la vesícula biliar. En el área portal, este es el ilio del hígado, pero se llama área portal, donde se encuentra la vena porta hepática, la arteria hepática y el conducto colédoco. Los tres van a formar la tríada hepática. Bueno, para formar la cara visceral necesitamos exactamente dos surcos, uno sagital derecho y otro sagital izquierdo. El sagital derecho es también llamado cístico. Este sería el sagital derecho o cístico porque empieza en la vesícula biliar y posteriormente se relaciona con la vena cava inferior. Muy bien. Luego tenemos el sagital izquierdo. Este sagital izquierdo es más denominado como umbilical. ¿Por qué umbilical? Porque ahí se localiza el ligamento redondo del hígado, ¿no? Que sale del hígado y se dirige hacia la parte del ombligo. Entonces, hasta el momento ya tenemos la cara visceral dividida por dos fisuras sagitales. Entonces, tenemos una que es la sagital derecha y otra que es la sagital izquierda. Y así es como vemos. Aquí tenemos la fisura umbilical y la fisura sagital o llamada cística. Y la unión de ambos se forma gracias a la porta hepática. La porta hepática es que está formada por la arteria hepática, por la vena porta y también por el colédoco, ¿no? Entonces es como el ilio del hígado por donde ingresa el paquete vasculonervioso. Y así vemos, ¿no? El ligamento venoso, ahí tenemos el ligamento redondo o también denominado pues vena umbilical. Pues eso de vena umbilical era hacia antes, ¿no? O sea, en un periodo embrionario en este caso. Bueno, ¿cómo es que la cara visceral se va a formar lóbulos? Muy fácil. Tenemos la fisura sagital izquierda o umbilical y la fisura principal o umbilical también la llamamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una parte embrionaria. Ahora, en resumen, para no confundirnos, esta es la fisura sagital izquierda y esta es la fisura sagital derecha. Y en medio se encuentra pues la tríada portal, ¿no? Tríada portal. Ahora, la fisura sagital izquierda, ¿qué es lo que me va a dividir? Esta fisura sagital izquierda. Me va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Ahora, cuando hablamos de la fisura del lado derecho o cística, también esta va a ir desde la vena cava inferior hacia la fosa cística. Y por último tenemos la fisura transversal. La fisura transversal es también denominada, esta fisura transversal, es también llamada el surco transverso. Y al formar este surco transverso, pues es que va a adoptar dos lóbulos más. Un lóbulo caudado, que es posterior y superior, y un lóbulo cuadrado, que está en la parte anterior e inferior. Entonces, así es como van a aparecer los cuatro lóbulos de la cara visceral del hígado. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y gracias
a esas dos fisuras, fisura izquierda y fisura derecha, más el surco transverso, se forma la H hepática. Así como vemos, la H hepática. Y esa H hepática me va a formar esos cuatro lóbulos. Lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, lóbulo cuadrado y tenemos al lóbulo izquierdo. Cuatro lóbulos formados en la cara visceral del hígado. Bien, este lóbulo caudado que está localizado en la parte posterior tiene también algo importante, porque va a relacionarse con la vena cava inferior. Así que si ya saben y vemos al hígado, buscamos a la vena cava inferior y al lado se localiza el lóbulo caudado. Este lóbulo caudado tiene un proceso que se llama proceso papilar. El proceso papilar es esta elevación que vemos acá. Y el proceso caudado es aquel que se extiende hacia la derecha entre la vena cava inferior y la porta hepática. O sea, esto llamamos el proceso caudado. Entonces, dos detalles importantes: proceso papilar y proceso caudado. Entonces ya saben que nuestro proceso caudado es alargado como un puente y está entre la vena cava inferior y la porta hepática, ¿no? Entonces ahí vamos a poder detallar. Ese es el proceso papilar y este, pues, que vemos es considerado el proceso caudado. Proceso papilar y proceso caudado. Bueno, y ahí encontramos una serie de detalles. Además, aprovechando esta imagen, también podemos indicar que entre estos surcos, entre el surco o entre la fisura izquierda y la fisura derecha y la fisura transversal, van a formar unas áreas que se llaman áreas o impresiones. Estas áreas o impresiones es gracias a algunos órganos que se van a apoyar y van a moldear la parte de la cara visceral del hígado. Por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿qué encontraremos? Parte del estómago. En el lado derecho vamos a encontrar pues la parte de los riñones, la vesícula biliar y etcétera. Entonces vamos a ir encontrando más detalles. Ahí tenemos, ¿no? Esta es la imagen perfecta. Por ejemplo, si es el lóbulo izquierdo, ¿qué detalles anatómicos encontramos? 1. El surco del esófago, por donde pasa. La impresión gástrica, donde se relaciona con el estómago. El tubérculo mental, lóbulo caudado y lóbulo cuadrado. Tenemos en el lóbulo derecho, por su cara visceral, pues el ligamento coronario, la impresión renal, la suprarrenal, la duodenal y la impresión cólica. La impresión cólica es gracias a que el colon transverso se va a apoyar sobre esta cara. Por eso se llama impresión cólica. Bueno, también podemos hablar ahora acerca de sus medios de fijación. Uno de ellos es el aumento menor. Entonces, el aumento menor es aquel que se extiende de la cara visceral hacia la curvatura menor del estómago. Es lo que contiene a la tríada portal. Bueno, eso es su característica. Luego tenemos al otro ligamento que es parte del aumento menor, también es el ligamento hepatogástrico. Entonces aquí tenemos dos ligamentos principales. Uno, ligamento hepatoduodenal y el otro ligamento hepatogástrico. Entonces es como decir, este sería el ligamento hepatogástrico. Y más abajo el ligamento hepatoduodenal. Entonces hay dos ligamentos que salen del hígado para el estómago pasando por el aumento menor. Entonces esos son dos ligamentos, no se olviden, hepatogástrico y tenemos
hepatoduodenal. ¿Cuál es la división funcional del hígado? El hígado está dividido en dos lóbulos funcionales por una línea que comienza en el fondo de la vesícula biliar. Cada lóbulo funcional recibe su propio aporte vascular y drenaje venoso, y cada lóbulo funcional produce bilis para un conducto hepático. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, distintas porciones del hígado, si logran ver. Distintas porciones del hígado. Esto se llama segmentación hepática. ¿Ya? Segmentación hepática. Ahora, si se dan cuenta, está enumerada por números. ¿Sí? Está enumerada por números. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y número 8. Y falta el número 1. Y el número 1 es llamado el lóbulo caudado. El lóbulo caudado corresponde a el primer segmento hepático. Bueno, otro dato más que podemos indicar es que el lóbulo caudado podría considerarse de hecho una tercera porción gracias a la vascularización que es independiente de la bifurcación de la tríada portal. Y bueno, es drenado entre 1 a 2 pequeñas venas hepáticas que van a desembocar directamente en la vena cava inferior. Entonces, de cada segmento hepático, como pueden ver aquí los números, pues de ahí salen estas venitas que se llaman venas hepáticas. Y estas venas hepáticas son las que van a ascender y van a desembocar en la vena cava inferior. Así que ese es el dato más importante que podemos hablar. Muy bien, entonces empecemos con la parte un poquito más dura, que es la segmentación hepática. Entonces el hígado se puede dividir además en 4 divisiones y 8 segmentos hepáticos que son resecables quirúrgicamente. Bueno, vamos a quedar acá. Les mando el ID de la contraseña enseguida, en un instante más, por favor. Ya saben, no se olviden, por favor, ingresar durante los 5 minutos y colocar su asistencia.